cuenta, eh, había una hermana también cantando, aparte de los hermanos que estaban cantando, y acá para uno llegaba el sonido un poco distorsionado. Pero bueno, ojalá que se pueda corregir más adelante eso. Sí, hermanos, gracias. Buenas noches a todos. ¿Qué les podré decir? Que Dios les bendiga, obviamente, y que estén con salud, que Dios nuestro Señor eh, nos acompañe, nos bendiga y esté de nuestro lado, o que nosotros estemos, perdón, del lado de nuestro Dios. Ese es mi deseo. Es un gusto reencontrarme con ustedes una vez más en esta plataforma y saber que allá en Soacha, en Colombia, pues tenemos todavía a nuestros hermanos dispuestos a seguir estudiando. He preparado esta lección llamada El destino de los redimidos. Ojalá que nosotros estemos entre esos también. Y es una historia bíblica muy hermosa de platicar, de predicar, porque la Biblia tiene mucho que decir. Hay cosas de las cuales queremos asegurarnos, ¿no creen ustedes? Yo quiero estar seguro a dónde voy cuando el Señor me llame a cuentas. Yo quiero estar seguro qué voy a hacer. Yo quiero estar seguro de las promesas de Dios, si son para mí o no me alcanzan. Entonces, para asegurarnos, tenemos que obviamente leer la Biblia, escuchar su palabra, meditar en ella y preguntarnos a nosotros mismos, hermanos. Cuando en el Apocalipsis, cuando la Biblia habla de, de el destino de los redimidos, es obvio ver inmediatamente un gran contraste con los tan pocos versículos que describen, por ejemplo, el destino de los impíos, a comparación con lo que habla del destino de los redimidos. Abra su Biblia conmigo, por favor. Ahí en el Evangelio perdón, en el libro de Apocalipsis, perdón, último libro en la Biblia, capítulo 20. En el libro de Apocalipsis encontramos nosotros una clausura de la profecía de nuestro Dios. Los tiempos eran bastante difíciles para el cristianismo, para los cristianos, especialmente dentro del imperio, pero no solamente dentro del imperio. En Jerusalén, en Israel, había habido una gran revuelta que había sido predestinada, había dicho profetizada, podemos decirlo, por nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 24, cuando los discípulos enamorados del templo, porque era muy hermoso, le decían, Señor, no has visto los edificios, ¿verdad? Como que no te impresiona. No sé si sabían, pero Herodes, que fue el que reconstruyó, Herodes el primero, reconstruyó el templo unos 38 años antes de Cristo, antes de que Cristo naciera. Se reconstruyó el templo judío ahí en Jerusalén, y uno de los detalles más hermosos que hizo fue llenar de oro lo que era la cúpula exterior, ¿verdad? Del templo. Se dice que todas las mañanas al salir el sol, aquel brillo intenso que irradiaba el oro era algo grandioso y muy hermoso, por cierto. Y después él engrandeció los cuartos, ¿verdad? Las recámaras, el templo que era de Dios, o sea, queriendo congraciarse. Él era un asmoneo, él no era ya un judío, él era una mezcla de sangres judías, pero ya ese tiempo, hermanos, después de los 400 años del silencio, el pueblo de Dios realmente había perdido el rumbo de su identidad, de la ley. Por eso la profecía de Malaquías dijo que el pregonero de Dios vendría preparando el camino para Jesucristo. Y en esa preparación, dice Malaquías, que uno de los llamados sería convertir el corazón de los hijos hacia los padres
y de los padres hacia los hijos. La relación paternal estaba completamente, hermanos, fuera de los límites que Dios había diseñado para la familia de Dios en el Antiguo Testamento, y era un caos. La ley se escuchaba en ocasiones en las sinagogas, en el templo. Jesús muy poco fue al templo, precisamente las veces que fue, tuvo que votar a los que estaban ahí porque era solamente para hacer negocio y ganancias deshonestas para los sacerdotes. Era prácticamente lo que el clero católico hace hoy en día. ¿Quién puede negar que el clero católico se enriquece de la fe, de los sentimientos de mucha gente en el mundo que profesan la fe católica? Era exactamente lo mismo que estaban haciendo el pueblo de Dios. Y que ¿a qué iba Cristo al templo? No a nada, realmente. Y la vez que fue, quiso limpiarlo. Y entonces los discípulos le dicen al Señor que si no ha observado la hermosura. El Señor dijo, sí, te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, que llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente, hermanos, en años 70, cuando el general Tito, que era hijo de Vespasiano, uno de los que eran en ese entonces el César, él quemó literalmente, hermanos, pero antes de quemar, bueno, llegó lo que era desesperación, la ocasión desoladora de la que había hablado Daniel, algo que casi nunca se había visto. Digo casi nunca, porque en el periodo intertestamental, y disculpe hermanos que estoy haciendo esto, pero es para que entendamos más Apocalipsis 20. eh, en el periodo intertestamental de los 400 años del silencio, uno de los vástagos, uno de los descendientes de los griegos, ¿verdad? Etíoco Epífanes, ¿verdad? Esa persona quemó, introdujo un altar para sus dioses en el templo de Dios y quemó cerdos, ofreció cerdos en el templo de Dios, cosa que el cerdo era un animal prohibido para el pueblo de Dios. Bueno, más tarde, Tito hace exactamente lo mismo en el templo y luego, aparte de eso, quema todo el edificio, quema literalmente el templo de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba revestido de oro. Se llevaron demasiado oro, hermanos. Hace rato intentaba buscar la palabra, la frase que utiliza Daniel en Mateo 24:15, ese por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, esa es la frase que no me venía a la mente, de la que habló el profeta Daniel, y el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan. Y cuando llegó ese momento, hermanos, el gobierno romano hizo muchos destrozos al pueblo judío. Entonces los tiempos eran bastante difíciles para para el cristiano en esos años, pero a la vez fue una manera de que Dios cerró ya su pacto, se terminó la economía judía con el templo, se acabó el pacto de Dios con los judíos y bueno, entonces el Señor, ¿verdad? Queda desligado de ese pacto que con ese pueblo a quien un tiempo los había tomado como su especial tesoro. Ahora sí, ahí en Apocalipsis capítulo 20 encontramos nosotros en pocos versículos lo que Dios dice del destino de los impíos. Y es que no hay mucho que agregar, no hay nada que adornarle al destino del impío, del pecador, del desobediente, del que no creyó en Dios, del que no quiso acercarse al Señor. Dice Apocalipsis 20, comenzando el versículo 10 al 13, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo que se dijo del diablo, pero también para los que estaban adorando a la bestia, que en ese tiempo pues era la adoración que tanto Vespasiano y más tarde también Nerón y Calígula habían ellos levantado como obligatoria la adoración al
al emperador. Entonces, todos estos, este comité que hacía obligatoria la oficial dentro del reino, ¿verdad? Que hacía obligatoria la adoración al emperador, todos estos estarán juntamente con el diablo y el falso profeta, atormentados día y noche y por los siglos de los siglos. Y después dice Juan, continúa viendo una visión y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Continúo leyendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué más se puede decir de las personas desvinculadas de Dios, de Cristo? Así que no había mucho que agregar. En contraste, cuando Juan va a hablar, hermanos, de el destino de los redimidos, utiliza prácticamente todo un capítulo y parte del segundo, que es la finalización del libro y de la última revelación que Dios da al hombre en el libro de Apocalipsis. Y de ello estaremos hablando en unos momentos más. Así que eso es lo que principalmente deseaban saber los cristianos, es lo que requerían saber. ¿A dónde vamos? Sí, estamos aquí invitados por ustedes, Juan. Nos estás animando a ser fiel hasta la muerte. Nos has presentado el estado real de la iglesia. Nos has dicho que todavía queda tiempos difíciles. Nos has evidenciado que Cristo Jesús es, como dice desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 3, Jesús es el espíritu que anda entre sus iglesias, es el redentor. Y después del capítulo 3 hasta el capítulo 19 es aquel león que anda entre las naciones. Y después del capítulo 20 parece ser que es el salvador de los redimidos, es el que viene por su pueblo, es el que está ahí presente para hacer uh, animar y hacer cumplir las profecías, hermanos, que todavía faltaban por cumplirse. Así que los cristianos de ese momento requerían urgentemente saber cuál sería su destino como hijos de Dios. Y vamos a estudiar, sí, obviamente el capítulo 21 de Apocalipsis, de alguna manera, ¿verdad? Técnica y yendo a algunos pasajes claros. Y vamos a ver tres símbolos en el resto del tiempo, tres símbolos que muestran el estado de perfección. ¿Por qué ¿Por qué estos símbolos hablan de un estado de perfección? Porque el primero de ellos es obvio, hermanos, el compañerismo con Dios. Ahora, mientras estamos en este mundo, a veces perdemos el compañerismo de Dios, ¿verdad? Especialmente cuando caemos en debilidad, cuando pecamos. Dios no puede tener ninguna asociación con alguien que está en tinieblas y el pecado tiene una fuerza que puede separarnos de Dios. Por lo tanto, el compañerismo que habla el capítulo 21 es un compañerismo, hermanos, que se ve para siempre. Dice el versículo 1 al 3, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué entendemos que este es el cielo de Dios? Cuando no se habla del cielo de Dios, difícilmente aparece el cielo nuevo y la tierra nueva. Este es el nuevo hogar que tendremos, hermanos. Este será nuestro nuevo hábitat. Pero con este cuerpo es difícil llegar ahí. Tenemos que ser renovados o como Pablo dice en primera los Corintios, seremos transformados. De hecho, nos llaman necios a quienes no entendamos. Es como cuando siembras una semilla. No esperes que esa semilla nazca así como la sembraste, vendrá en otro cuerpo. Para mí es impresionante la mata del maíz, por ejemplo. Siembra uno un pequeño granito
de maíz y cuando nace, ¿verdad? El cuerpo que tiene para empezar es completamente hermoso, distinto. Es una vara se extiende, que crece, que espiga y luego da uno o dos, dependiendo la calidad de la semilla, dos, algunos hasta tres elotes, pero da su hoja, su tallo se pone fuerte, tiene un proceso, hermanos, y dentro de ese arropado cuerpo que nace, que es lo que llamamos el elote, viene bien equipado, bien envuelto, viene algo precioso de parte de Dios y adentro ese cuerpo tiene muchas semillitas como la que uno plantó. Esto es, hermanos, un buen ejemplo para decirnos lo que dijo Pablo: que no entiendes, no seas necio, se siembra un cuerpo mortal, pero resucita un cuerpo inmortal. Y cuando nosotros resucitemos, hermanos, en la inmortalidad, seremos completamente distintos y tendremos la capacidad para ir a lugares distintos que por ahora no podemos, ¿verdad? Ahí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, el primer episodio, nuestra primera vida se ha acabado. Ha llegado la eternidad, la realidad para lo cual hemos sido creados. Esa es otra manera de poderlo decir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan ve dos cosas: el cielo nuevo y la tierra nueva, pero ve también a esa santa ciudad, ¿verdad? De donde viene la esposa del Señor, vestida como para una boda. Pero el versículo 3 es impresionante. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué hablo de compañerismo en este versículo 3? Si ustedes han leído la historia antiguo testamentaria de lo que servía o para qué servía el tabernáculo dentro del pueblo judío mientras estuvo errante en el desierto, entenderán que era precisamente eso: hacerle saber al pueblo que mientras el tabernáculo existía, Dios estaba ahí. De hecho, dentro del tabernáculo, que era movido únicamente por levitas, tenía cosas dentro de él, hermanos, cuando se bajaba y cuando se erigía, porque era una casa movible. Es lo que se llama acá una casa de campaña. En inglés le decimos una tent, una casita de campaña. Y esa era movible, pero dentro de ella iban cosas muy sagradas como el arca del pacto. Y esa arca del pacto tenía un propiciatorio que era la tapa. No me quiero desviar, pero es difícil para mí hablar del propiciatorio y no hacer la referencia cuando estamos hablando de lo que era el tabernáculo. ¿Saben lo que el propiciatorio, es decir, la cubierta donde estaban aquellos dos querubines viendo hacia abajo, cubriendo, hermanos, el arca del pacto con sus alas? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay versículos que identifican a Cristo como nuestra propiciación. Esa cubierta, esa cubierta del arca, esa tapa, representa a Cristo. Esa cubierta, hermanos, esa madera que cubría las cosas que había dentro, es Cristo. Y cuando Cristo, hermanos, llega a la tierra y comienza a hablar, lo que hay dentro cobra vida, se entiende lo que cada cosa significaba. Entendemos el propósito del maná, entendemos el propósito de la ley, entendemos el propósito, hermanos, de lo que había dentro.
Y el Señor es esa propiciación. Aparte, hermanos, en esa propiciación que es Jesucristo, el Señor cumplió que toda la ira, hermanos, de Dios cuando Él estaba molesto por el comportamiento de su pueblo, no fuese afectada a las cosas de adentro. Él servía como esa tapadera que cubría para que lo interno de Dios, lo santo, no fuese dañado. Esa es la gran, uh, el gran significado de esa propiciación. Entonces, el tabernáculo, según el Antiguo Testamento, era el símbolo de que Dios iba con ellos. Y en esta visión que Dios le presenta a Juan, Juan se alegra, hermanos, de haber oído lo que el versículo 3 decía. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y si el tabernáculo está ahí, entonces Dios estará ahí con su pueblo. Y cuando hablamos o estamos tratando de buscar el destino de los redimidos, hermanos, mire lo que recibiremos de recompensa, el caminar diariamente, continuamente, día y noche, en un lugar nuevo, un lugar sagrado, ¿sabe con quién? Con Dios mismo. Dice el versículo 3, y dice el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Hoy tenemos a Dios, sí, Él es espíritu, pero Él está en su trono en las alturas de los cielos, rodeados de querubines y de serafines y de ángeles que día y noche le adoran. Sí, pero un día estaremos cerquita de Él, Él estará cerca de nosotros, morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, dice la palabra del Señor. Así en el cielo, hermanos, y en ese mundo nuevo morará con nosotros eternamente. Así que al inicio de las revelaciones, si recordamos, en el capítulo 4 de este mismo libro de Apocalipsis, en los versículos 4 al 6, Juan ve una separación del trono de Dios hecha por algo parecido a un mar de vidrio, porque eso es lo que significa el mar, una separación. Dice Apocalipsis 4, versos 4 al 6, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Siempre que en el Apocalipsis vemos ese mar, es, hermanos, todavía la existencia de la tierra aquí, la separación que hay todavía entre Dios y nosotros. Y esto fue al inicio de las revelaciones. Pero cuando Dios le muestra al final a Juan para que declare el mensaje de las cosas que van a ocurrir pronto a los cristianos que están siendo muy perseguidos, Dios les dice, en esta visión ya no hay mar. En esta visión vas a ver un tabernáculo que significa Dios morando entre su pueblo. Entonces, esto, hermanos, es como una recompensa al fuerte sufrimiento que soportaron los redimidos, según el versículo 4 del capítulo 21, donde dice que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Yo no sé si usted puede colocar ese pensamiento en su mente, a manera que nosotros podamos sentir un alivio, sentir nosotros una eterna esperanza, sentir la gloria de Dios sobre nosotros. No, no va a haber muerte.
No va a haber separación, ya no tendré que preocuparme. Y si no hay muerte, ¿sabe que entonces debemos de entender que inferimos? No hay pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Así que si ya no hay pecado, yo no seré más, no tendré más problemas conmigo mismo, con la carne, porque ya no estaré en un cuerpo de carne. Estaré en un cuerpo, hermanos, revestido de santidad. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Los redimidos ya han sufrido demasiado, pero ahora todo es hecho nuevo. No hay más dolor, no hay más lágrimas, no hay más muerte. Dice Juan que esto es garantizado. Dice Dios, escríbelo, porque yo lo he dicho. Versos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Anda, escríbelo, envíalo, dile a mis hijos que esto tienen que creerlo. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No todos, no para todos, al que venciere. Y esos cristianos estaban siendo sometidos a una gran prueba. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y no lo digo con orgullo, no es que me alegra, pero esta es la verdad. Los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allá de donde leímos en el capítulo 20, a donde estaba Satanás, la bestia y el falso profeta. Ahí irán los cobardes, los que no tuvieron valor de dejar una vida de pecado. Ahí estarán los incrédulos, los que no quisieron tener fe, los que les faltó el valor para confesar que Cristo es el Hijo de Dios o para dejar al mundo con todo lo que el mundo ofrece. Los abominables, aquellos derrapados, aquellos hermanos, personas que no tienen sentimientos de dolor ni de consideración, de que no tienen, hermanos, gracia, que no tienen compasión por el oprimido. Ahí estarán los fornicarios junto con los hechiceros. La rapiña, hermanos, que existe en nuestras sociedades. Los que se complacen, hermanos, en las tentaciones que Satanás les hace probar. Los idólatras y los mentirosos, aquellos que confiaron en el ídolo y el que nunca quiso dejar la mentira, porque pensaba que de ella podía ganar y tal vez también aspirar al cielo. Así no. A Dios no se le puede mentir, pues Dios conoce nuestros corazones. Así que el compañerismo es parte de nuestro destino si alcanzamos a ser uno de los redimidos del Señor. Pero son tres símbolos. ¿Cuál otro? El segundo símbolo, hermanos, es que no solamente es la, el compañerismo, sino la protección de Dios. Y cuando hablamos de protección, podemos ver que el Señor puso una ciudad. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, lleno de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y quién es esta? Si no es la iglesia. Ahí están los redimidos. Esos son los redimidos. Bueno, parte porque también estarán, hermanos, los que no estuvieron en la iglesia, pero fueron fieles al Señor en otras dispensaciones. Y tal vez estaremos juntos y todos seremos la esposa en un cuerpo. Tal vez esa es la idea. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que está ahí ahora, hermanos, le muestra esta gran ciudad teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe,
diáfana como el cristal. Así que esa ciudad es el símbolo de la protección perfecta. En ella nada falta porque es la ciudad de Dios. Tiene la gloria de Dios. Esta es la nueva Jerusalén y luce de una manera gloriosa y espléndida. Tiene un muro muy grande, muy alto. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aseguró la protección, como dije hace un momento, los que en otras dispensaciones también, hermanos, sirvieron a Dios. Escuche esto, versos 13 y 14. Al oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al occidente, tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquellas fueron puertas porque los profetas fueron los que abrieron las profecías para que creamos en Cristo. Los muros donde están los nombres de los 12 apóstoles es el fundamento, es la doctrina de los apóstoles, hermanos. Es lo que Cristo les dejó a través de del Espíritu Santo para que ellos nos enseñaran. Y vemos nosotros, hermanos, que esa entrada está asegurada y las ciudades antiguas solo tenían una puerta, esa tiene 12 y sus muros ofrecen estabilidad para los redimidos. Ahí están nombres muy conocidos para nosotros, porque son los que nos enseñaron de Cristo. Los profetas abrieron la puerta y estos fueron nuestros maestros. Tiene una medida perfecta la ciudad. Verso 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son exactamente iguales. Una ciudad perfecta donde no hay lugar, hermanos, donde hay lugar para todos, perdón. Ahí caben todos los redimidos del Señor. Ahora, en los siguientes versos 17 al 21, ahí nada es literal, ni las medidas, ni las perlas, nada. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios quiere darnos a entender? Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro, puro, semejante al vidrio limpio. Bueno, yo nunca he visto un oro así, pero solamente de imaginarme cómo lo describen, tiene que ser algo mucho, muy precioso, algo muy, con mucho fulgor, radiante. Eso es lo que me imagino yo todo esto. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, porque esto fue el trabajo de los apóstoles. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Mi idea es que estas son piedras sumamente preciosas para nosotros los hombres, los humanos, perdón. Por lo tanto, la idea aquí, hermanos, es que nosotros podamos ver una ciudad hermosísima si imaginamos que esto fuese literal. Y continúa el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Estas 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, vuelve a repetir. Así que, hermanos, como dije, no es literal, pero hay una cosa más. Aquí no hay templo. ¿Y sabe por qué? Porque ya no hay pecados para expiar. Dice el verso 22 al 26. Y no viene ella templo porque había un tabernáculo, recuerda, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella.
y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán pues a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la gloria de las naciones a él. Ahora, ¿por qué no hay templo? Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Para qué querían el templo? O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que han sido inscritos, hermanos, hemos sido lavados en la sangre del Cordero, hemos sido santificados, hemos sido redimidos y por lo tanto, hermanos, tenemos un destino muy distinto al que no lo es. Tenemos el tiempo exacto para hablar del tercer uh, símbolo que representa, hermanos, el destino de los redimidos. Y este es las provisiones que Dios tiene para con sus hijos. En el capítulo 22, en los versículos 1 al 5, o 1 al 2, perdón, vemos, hermanos, una ciudad que tiene todo. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Esas son las mismas palabras, hermanos, que Jesús le dijo a la samaritana. Yo te daré un agua que no se va a acabar. Y dentro de ti y dentro de cualquiera que beba de esta agua, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 22, verso 1. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Sí, aquel árbol de la vida que después de que Adán y Eva pecaron, Dios puso, hermanos, querubines que se revolotearan con una espada encendida para que el hombre no alcanzara más. Ahora, de una manera simbólica, obviamente, no crean ver un árbol ahí, pero lo que está enseñándonos es que Dios regresa al hombre lo que Dios había pensado darle, vida para siempre. Y ahora, hermanos, aquí dice el versículo 2 que estaba ese árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es un símbolo, obviamente, porque no vamos a enfermar, pero está hablando, hermanos, de hacernos a entender a nosotros que no necesitaremos absolutamente nada. Así que de ese río emana agua de vida y del árbol de la vida frutos para comer siempre. Es decir, desde el punto de vista humano, como lo pudiéramos visualizar, estamos nosotros, hermanos, en óptimas condiciones para vivir en ese cielo nuevo y en esa nueva tierra. Así que esta es la respuesta de Dios para sus hijos que anhelaban saber sobre la vida eterna. Sí, Juan, estamos sufriendo y mucho. Es más, hemos entregado nuestra vida y estamos dispuestos a dársela a Dios y tenemos que morir con esta presión que tienen los romanos sobre nosotros. Pero, ¿qué hay más allá? Y Dios les dice, escríbales, Juan, dígales lo que hay para ellos. Hay compañerismo, hay protección y hay provisiones de parte de Dios. Verso 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice, no habrá ahí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos
de los siglos. Verán su rostro. Para quienes aquí en la tierra, hermanos, deseamos ver, hablar y estar en su presencia, aquí está su respuesta. Ahora no hay hombre que le vea cara a cara a Dios y pueda vivir, pero vendrá el momento en que estará con nosotros y llegaremos a ver su rostro. Eso, con los ojos físicos y en el cuerpo de pecado que vivimos, no es posible, hermanos. Debemos ser redimidos antes de que esto sea posible. Por lo tanto, digo lo que dije al principio, cuán grande es el contraste que hay entre el destino final de los no redimidos y el de los redimidos. Usted escoge de qué lado quiere estar. La diferencia es abismal. Amados hermanos, amigos que escucharán esta lección, le invitamos de parte de Dios. Quiero terminar mi lección leyendo lo que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 5. Es un interesante versículo que comienza su meditación desde el versículo 17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice el versículo, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros, como iglesia, como hijos amados de Dios, tenemos un ministerio. Darle al mundo a conocer el ministerio de la reconciliación. Dice versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Pablo tiene muy metido dentro de él esto que está diciendo. Así que, dice Pablo, como apóstol, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si quieres estar dentro del destino de los redimidos, ahí va a haber compañerismo de parte de Dios, protección eterna y provisiones para siempre. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Ojalá que nuestra decisión sea la acertada. Regreso el micrófono a nuestro hermano David. Bendiciones para todos.